El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos en este espacio de Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado en este esfuerzo por llevar a ustedes la cultura de la legalidad y compartirles temas de su interés. Gracias por sintonizarnos a través de la radio de Sud California por todo lo ancho y largo de este bello estado. También saludamos a quienes nos escuchan a través de nuestra página de Facebook, que podemos encontrar como H Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur. Los saluda la licenciada Livia Vázquez, directora de Comunicación Social del Poder Judicial del Estado. En esta emisión del día de hoy me encuentro acompañada con la licenciada Virginia Eunice Rivera Calderón, secretaria técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado, quien estará con nosotros en ausencia de la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña. Buenas tardes, licenciada, bienvenida al programa. Buenas tardes, licenciada Livia, es un gusto y placer estar contigo y con todos los radioescuchos, amigas y amigos que en este día nos escuchan. Gracias a todos por estar con nosotros, va a estar muy interesante hoy el programa Hablemos de Justicia, programa transmitido gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión. Les recuerdo que los teléfonos de cabina es el 12-223-28, llámenos y contáctanos a través de los correos electrónicos hablemosdejusticia@hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx para que nos hagan llegar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, propuestas y de los temas también que nos hagan saber que les sean de interés para esta sociedad surcaliforniana. Para dar inicio con nuestro programa, es un gusto compartir este espacio con nuestra invitada de este miércoles. Ella es la licenciada Claudia Yanet Cota Peña, jueza del Juzgado Segundo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien nos estará compartiendo el tema de alimentos. Buenas tardes, jueza. Gracias por aceptar esta segunda invitación a nuestro programa. Muy buenas tardes, estoy muy agradecida por haberme invitado otra vez y hola, buenas tardes a todos los radioescuchas. Buenas tardes, estimada jueza, licenciada Claudia Yanet Cota Peña, es un placer tenerla aquí con nosotros. Este tema que hoy vamos a abordar es muy interesante, importante para la ciudadanía y las madres, padres de familia y todos los que nos estén escuchando. Explíquenos, por favor, ¿qué significa alimentos jurisdiccionalmente? Bueno, alimentos en un enfoque jurídico es un derecho, es una prerrogativa que nace del parentesco, que conforme la ley lo precisa, y del matrimonio, del concubinato, y de una categoría sospechosa que posiblemente es nuevo. Ya la Corte ya lo ha precisado, y que pues yo creo que muchas personas ignoran que también en ese supuesto pueden pedir alimentos, que es la persona que vive con el casado, que no está divorciado, pero que físicamente no vive con la esposa, pero que tiene una ayuda mutua constante, una relación, un tipo de familia que ya la Corte ha reconocido, entonces tiene derecho también a los alimentos. Es una categoría sospechosa porque del Estado civil, en razón de que hay un principio de igualdad, entonces no puede ser excluida solamente por el hecho de que no esté contemplada en nuestra legislación. También esa persona, hombre o mujer hablo, puede pedir alimentos. Entonces, ¿qué comprenden los alimentos? Vestido, comida, habitación, asistencia en casos de enfermedad, todo lo correspondiente a que haya un bienestar para el niño, niña, adolescente, para todos los que conforme a la ley tengan ese derecho. Y después de los 18 años, tratándose de niños, niñas y adolescentes, pues también se tiene el derecho, no se pierde, puesto que el deudor alimentario debe de darles un arte, oficio o profesión, siempre y cuando sea de forma ininterrumpida. Es un concepto mucho más amplio que alimento como uno pensaría, ¿no? Me comenta que incluye vestido, educación y demás, ¿verdad? Sí, por lo general uno puede coloquialmente ver el enfoque de alimentos como, pues, embutidos, comida,
de bebidas, pero no es así, jurídicamente es otro enfoque diferente, porque pues ya engloba muchas cosas, no más que así se llama alimentos. Alimentos, muy bien. Así es. ¿Quiénes muy tienen interesante. derecho a recibir los alimentos? Los alimentos tienen derecho los niños, niñas, adolescentes, los padres, los hermanos, los parientes colaterales hasta el 4º grado, la esposa, la concubina, los incapaces, los que están en estado de interdicción, y esta categoría sospechosa de la cual hablé también tiene derecho a recibir alimentos. ¿Nos podía explicar de manera sencilla qué significa esa categoría sospechosa y quiénes son los que dejarían de recibir alimentos? Sí, como lo mencioné anteriormente, pues ya no está contemplado ante la ley la categoría sospechosa del estado civil, pero es esa persona que tiene una relación constante, mutua con otra persona, pero que no es concubina porque no está libre de matrimonio. Y la persona con la que está sigue casada, no vive con ella, sigue casada, o sea, el vínculo matrimonial existe, sin embargo, no vive con la esposa, pero hay otra persona con la que comparte. Si haya un hijo, no, eso es independiente. Entonces, esa persona ya ahora tiene ese derecho de recibir alimentos. Muy interesante. ¿En qué momento dejan de recibir alimentos? Bueno, en tratándose de los niños, niñas, adolescentes, pues como puntualicé, el deudor alimentario debe de otorgar una carrera profesional, un arte, oficio o profesión, y culmina hasta cuando se obtiene el título profesional, en razón de que hay unas carreras que pueden ejercer de forma correcta hasta el título profesional. En tratándose de la esposa, en un divorcio donde uno decreta posteriormente a la disolución los alimentos hasta que entre la excónyuge a una relación concubinario, se vuelva a casar. Claro, eso dependerá de la situación muy particular del caso para saber si efectivamente tiene derecho a recibir alimentos y hasta qué tiempo. Los colaterales de hasta 4º grado y los hermanos también tienen derecho hasta que ellos tengan bienes. Si no tienen bienes y tienen la necesidad o son incapaces, van a recibir alimentos, pero cuando se sale incapacidad o cuando ya obtienen bienes, hasta ahí cesa la obligación de dar alimentos. Si están estudiando ellos, y en este caso, ¿hasta cuándo? Hasta la carrera profesional, hasta la culminación con el título profesional expedido por la Secretaría de Educación Pública. Cuando es una carrera, claro que cuando es un arte, oficio o profesión, pues hasta la culminación con el último documento de la misma para poder ejercer en esos casos. ¿Podrían seguir estudiando infinitamente o hay un límite? No, posgrado no. En razón de que con el título profesional, pues tienen las puertas abiertas para poder ejercer de forma correcta, ¿no? Pues estaríamos ante una pensión alimenticia que nunca se terminaría, ¿no? En un momento dado. Claro está que en algunas carreras profesionales, una de las modalidades es hacer una maestría dentro de la misma carrera, ¿no? O sea, no es una tesina, no es una tesis, no es una titulación automática. Es una opción de titulación, ¿verdad? Se toma en cuenta hasta el momento de la culminación y tenga su título profesional. Excelente, muy bien, muy claro. Pues sí. En materia de sucesiones, ¿quiénes y hasta cuándo se otorgan los alimentos? Bueno, eso es un tema que ya también abordó el tema de sucesiones mi homóloga, la jueza María Cecilia García Mesa, juez segundo de primera instancia del ramo civil del Partido Judicial de La Paz, Baja California Sur, en un programa anterior, ¿no? Pues tratándose de sucesiones, como ella bien lo apuntó, pues se abre la sucesión legítima o testamentaria al momento de la muerte del testador o del de cuyos. Aquí, ¿qué pasa? Si tenemos una sucesión legítima, una sucesión que no hay testamento, intestamentaria, luego entonces, pues los hijos son herederos. Entonces, como son herederos los hijos, pues tienen su porción ya asegurada de la masa hereditaria. Ellos pueden ser representados porque no tenga una situación de beneficencia respecto de la masa hereditaria, es decir, si la madre es heredera no puede representarlos, tenemos que ponerles un tutor dentro del procedimiento que puede decidir por parte de ellos, en razón de que existen pues figuras como el repudio, figuras como la cesión. Entonces, por ser niños, o sea, niños adolescentes menores de edad o incapacitados, pues se supone de que ellos van a obtener
parte de la masa hereditaria y por eso se van a garantizar, lo cual no sucede o es diferente en un sucesorio testamentario donde existe un testamento, la última voluntad del testador, del decuyus, en donde puede él precisar la pensión alimenticia que se va a dejar a alguno de los niños adolescentes o un capaz, o si no lo precisa en un testamento esa pensión alimenticia, el testamento se vuelve inoficioso, ya que no lo tiene contemplado. Entonces, se tiene que garantizar los alimentos al niño, niña o adolescente, inclusive el código marca más personas, como son los padres, como son los hermanos, concubina, cónyuge y los colaterales hasta el 4º grado, siempre y cuando no tengan bienes, o sea, es más allá en alimentos, en tratándose de alimentos. Entonces, es importante que el testador se haya pronunciado respecto de los alimentos en el testamento, pero si no es así, de todos modos la masa hereditaria de alguno de los bienes va a garantizar el proveer los alimentos. Y solamente son hasta los 18 años. Cambia la situación por ser sucesorio testamentario, una sucesión ab intestato. ¿Se crea algún fideicomiso o cómo garantizan? No, lo que pasa que ahí tenemos un albacea que es el representante de la asociación. Entonces, él debe tomar en consideración cuántos hijos hay. Por ejemplo, está la viuda encinta, la viuda que queda embarazada al momento de que esta persona muere. Entonces, se le tienen que pagar alimentos. Inclusive, aunque haya abortado o hayan pasado algunas situaciones que el código marca, se tiene que a ella garantizarle esos alimentos. Igual el hijo póstumo, nacido de los 300 días después de haber muerto, se presume hijo del decuyus, entonces se le tiene que dar alimentos también. Posiblemente ni en el sucesorio intestamentario, pues todavía no nacía, pero va a ser heredero, claro está, y en el testamento, pues se le tiene que reconocer esa calidad. Y si no es heredero en el testamento, se vuelve inoficioso, hay que pagar primero alimentos. Entonces, ¿se liquidarían bienes en ese caso? Sí, el albacea tendrá la obligación de ver la forma de cómo poder pagar esos alimentos, para lo cual nos pueden pedir a nosotros si hay alguna cuenta bancaria donde no hay beneficiarios, pues de ahí poder suministrarle una cierta cantidad, o si hay bienes, muebles, inmuebles, de la masa hereditaria, proceder a la venta judicial, aprobándola el juzgado familiar, el juez en su caso, para efecto que de ahí garanticen darle alimentos a la persona que conforme a la ley tiene derecho. En ese caso, en cuanto a sucesiones, ¿habrá otras maneras de garantizar el cumplimiento de la obligación de alimentos? ¿Cuáles? ¿Les parece si vamos a una pausa y regresamos? Claro que sí. Vamos en Hablemos de Justicia. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso, estamos con la licenciada Claudia Janet Cota Peña, juez civil del Juzgado Segundo Familiar del Tribunal Superior de Justicia. Estamos hablando acerca de los alimentos, por lo que quiero recordarles, los teléfonos en cabina son el 12-223-28, llámenos para que nos haga llegar sus dudas o sus preguntas. De igual manera, nos puede contactar a través de los correos electrónicos hablemosdejusticia@bcs@hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. Así es, entonces nos quedamos muy entusiasmados con preguntarle aquí a la jueza, hablando precisamente de cómo se cumplen con las obligaciones de alimentos. Ya nos explicó de manera muy bien lo de la cuestión materia sucesoria, pero ¿qué otras maneras se garantizan los alimentos? Bueno, los alimentos se garantizan conforme a la ley por prenda, hipoteca, fianza y depósito de cantidad bastante u cualquier otro medio de garantía regulado por la ley. Es importante que si el acreedor alimentario tiene alguna duda o tiene el derecho simplemente de acudir al juez familiar a su expediente y decir: yo quiero que me garanticen el debido cumplimiento de que quincenal, mensual, semanalmente me cumpla mi deudor alimentario. Entonces quiero que pongan en garantía una casa, un terreno, un carro. Bueno, en tratándose de bienes inmuebles, lo que se hace es que se asegura y se manda el oficio del registro público de la propiedad del comercio para que se haga la inscripción correspondiente. Debe entenderse que solamente para garantía,
o sea, para garantizar el debido cumplimiento, en razón de que si deja de cumplir el deudor alimentario, pues tendrá la obligación el acreedor de hacer la planilla correspondiente, o el incidente para efecto de decir cuánto es lo que le debe, y ya tiene asegurado un bien inmueble para que en caso de que no quiera pagar después de los requerimientos que conforme a la ley se deben de dar para que cumpla voluntariamente con ello, y después de una sentencia interlocutoria que se dicte al efecto, pues poder hacer uso de esa garantía que se tiene. Muy bien. O no tuviera más que bienes, por ejemplo, entonces se tendría que... De otra forma de garantizar es que si el deudor alimentario trabaja en un lugar donde tiene una nómina, entonces es un patrón el que se le va a descontar, el que le descuenta ese dinero. Por tanto, pues hay que tomar en cuenta cuánto tiempo tiene trabajando, las prestaciones que tiene. Entonces, el hecho de girar el oficio de la empresa da una garantía de que ya el deudor alimentario no va a hacer el depósito correspondiente para poder quedar mal en una semana o en una quincena, y se garantiza con el oficio girado a la empresa, porque ella será la responsable de llevar a cabo la orden judicial. Excelente. ¿Cómo se determina la pensión? Hay un principio de proporcionalidad. Es con base a la necesidad y a la posibilidad del que debe darlos. Entonces, no tenemos un tabulador por el cual tenemos que seguir un tabulador para efecto de fijar una pensión alimenticia. Varía mucho cómo vive el niño, a qué se acostumbró, lo que gana el señor, qué tantos acreedores tiene más, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, sí lo tenemos que fijar en porcentaje, en razón de que ese dinero es el que tiene que depositar la empresa, claro que sí, pero también lo decretamos en salarios mínimos. Entonces, cuando es así, el deudor alimentario tiene la obligación de ir a depositar, pues tenemos la Central de Consignaciones de Pensiones Alimenticias del Poder Judicial del Estado, en donde va y deposita la cantidad que es decretada dentro del expediente. Misma pensión, pues que puede variar, de lo cual voy a hablar más adelante. Muy bien. Excelente. En los tipos de divorcio que existen en nuestra legislación, ¿se pueden pedir alimentos? Claro que sí, ya tenemos el divorcio voluntario, divorcio unilateral sin causa y el divorcio vincular. Y vincular por causas objetivas. En esos divorcios se puede pedir alimentos. En el divorcio voluntario ya no es obligatorio, es conforme al convenio, que conforme al artículo 284 del Código Civil vigente del Estado tienen que presentar, en donde se van a fijar si van a darse recíprocamente los alimentos, porque tienen ese derecho. En los demás se decretan como unas medidas de protección, como el depósito de persona, como la separación de cuerpos, como una custodia provisional. Entonces se decreta ya sea de oficio por parte del juez o a petición de parte en lo que dura el procedimiento. Ya, por ejemplo, el divorcio unilateral sin causa, pues un divorcio bastante fluido, bastante rápido. Entonces el tema del divorcio es rápido porque ahí se resuelve rápidamente, pero no podemos dejar de lado pues de que se resuelve y no se han dado alimentos porque no se pusieron de acuerdo en el convenio y la contrapropuesta del convenio. Por tanto, como medida provisional o de protección, nosotros fijamos los alimentos, como pasa también en el vincular, en el otro tipo, en ese tipo de divorcio, para cuando ya todo quede arreglado, es decir, se decreta el divorcio y de lo que no están de acuerdo en el divorcio unilateral sin causa debe seguirse por vía incidental hasta que ya quede fijado bien una pensión definitiva, pero hasta que pase eso pues pueden pasar mucho o poco tiempo, entonces tienen que estar garantizados los alimentos. Perfecto. Y cuando se dicta una sentencia condenatoria, el deudor de los alimentos tiene que efectuar un pago, una condena sobre pensión alimenticia, que en este caso es definitiva, pero lo impugnan. ¿Qué pasará con los alimentos? ¿Qué sucede ahí? Cuando nosotros dictamos alguna sentencia, por poner un caso, una sentencia definitiva dentro de un juicio de alimentos, las partes tienen el medio ordinario de defensa correspondiente, que en este caso es el recurso de apelación,
para decir que no están de acuerdo con la sentencia, porque si posiblemente se decretó como medida provisional el 20% y por las diligencias y pruebas que estuvieron dentro del expediente aumentó la pensión alimenticia decretándole como una definitiva un 30%, o sea, subiéndole un 10% más, posiblemente el demandado no esté de acuerdo. Entonces va a impugnar la sentencia, pero por el tipo de acción que son los alimentos de orden público, irrenunciables y de primera necesidad, la sentencia se ejecuta aunque esté impugnada, es decir, yo giraré el oficio del 30%. La impugnación, el recurso de apelación se va a tramitar y conforme a la ley, y la superioridad de la segunda instancia, que son los magistrados, ya van a decidir revocando, confirmando o modificando mi resolución, pero por mientras yo giro el oficio. Entonces tampoco se queda en un estado de indefensión, porque la ejecución sigue. O sea, al girar el oficio, usted como señora juez garantiza a los que reciben los alimentos que no les falten, eso es lo que quiero decir. Claro, es que no les van a faltar, entonces yo aplico la definitiva, porque no suspendo su ejecución. Tan es así que el expediente original lo mando a la superioridad a segunda instancia, y yo dejo un cuaderno de ejecución conformado con la demanda, la contestación y la sentencia, la cual estoy ejecutando abajo. Excelente. En lo que espero que me devuelvan el expediente con la resolución correspondiente de la superioridad, en donde me revoque, modifique o confirme mi sentencia. Eso es garantizar los alimentos independientemente de lo que resulte al final del procedimiento. Claro, es otro tema. Los alimentos son otra situación en materia familiar, o sea, deben de garantizarse siempre. El procedimiento se sigue, pero siempre se garantiza. Muy bien. ¿Tiene modificaciones posteriores una sentencia o un convenio de alimentos? Sí, claro que sí. Las sentencias dictadas en un juicio de alimentos no causan ejecutoria. ¿Qué quiere decir esto? De que no conforman lo que se llama cosa juzgada. Si yo decreto un 20% como pensión definitiva, ese 20% no va a durar siempre toda la vida, porque puede haber situaciones y circunstancias que modifiquen, como por ejemplo que el deudor alimentista en ese momento que se le haya dictado la sentencia no tenga otro acreedor, o sea, otro hijo, alguien con dependencia económica como su madre, como su padre, o que no se haya casado. Entonces, después de dictada la sentencia, si se advierten circunstancias posteriores, debe de tener alguna alteración o modificación esa pensión alimenticia. Por eso no queda firme siempre. Sí, inclusive también se pierde la pensión alimenticia conforme a algunos supuestos que la ley marca. Igual en el convenio, porque el convenio adquiere una categoría de sentencia. Entonces lo mismo pasa, hoy hago un convenio, pero al mes ya tengo un hijo, no dije nada, pero ya ahora tengo un hijo y exhibo el acta de nacimiento, o ya me quiero casar, o tengo una concubina, siempre y cuando no tenga bienes. Es viendo la particularidad del caso en concreto, pero claro que se modifica, tiene modificación después de dictada una sentencia o un convenio. Muy interesante. Yo escucho al escuchar precisamente esto que está usted explicando también sobre alimentos, ya noto que usted, señor juez, y los que se dedican al procedimiento de alimentos, ya no se usa tanto que se dé una cantidad, sino que ya es por porcentaje, por salario mínimo, para garantizar también de alguna manera la inflación, que no les pega a los alimentos las situaciones, independientemente que sea modificable, ya no lo determina más que por porcentaje y salario mínimo, ¿verdad? Sí, porque pues el porcentaje, claro está que habrá algunos meses en donde pueda llegarles otra percepción, como los aguinaldos, nueva vacacional, bonos, entonces va aumentando. También el artículo nos habla de unidades de medida de actualización, o sea, en la forma de que suban, así va a subir también la pensión alimenticia. Y también hay la posibilidad de que se termine el derecho de alimentos o se reduzca seguramente, ¿no? Sí, claro está, cuando hay más acreedores se reduce. Y para terminar, una pensión alimenticia puede ser, en el caso más común es cuando dice el código que no se necesitan. ¿Qué quiere decir? Pues que ya se casó, que entró en una relación concubinaria, pues que tiene un hijo, que está trabajando, deja los estudios,
cuando existe un comportamiento mal respecto del acreedor contra el deudor, algún delito en contra de él, haya abandonado la casa, porque de repente quiso abandonar y deja los estudios. Hay muchas formas de cómo se puede determinar este derecho a los alimentos. Licenciada, nos ha encantado y creo que tendríamos muchas preguntas más que hacerle, pero las vamos a posponer para el siguiente programa. Le agradecemos mucho porque el tiempo se nos ha agotado y de veras infinitamente por su aportación el día de hoy. La despedimos, yo en particular también porque la conozco, la admiro y la aprecio. Nos es grato tenerla aquí. Muchas gracias a todos por estar este día en el programa. Licenciada, si gusta. Ajá, sí, pues yo les agradezco, muchas gracias la verdad por invitarme. Cuando gusten volverme a invitar, con mucho gusto asistiré. Quiero nada más mandar un saludo que ya lo tengo comprometido Sí, al personal del Juzgado de Segundo Civil, que fue mi personal de hace tiempo, y a mi personal del Segundo Familiar, y con mucho cariño a mi secretaria, que es pues la que me ayuda la ahí guerrera. en todo, la verdad. Sandrita, muchas felicidades a mi familia que me está escuchando y que por ellos yo creo que he sido lo que soy, y de verdad muchas gracias por invitarme. No, un placer tenerla aquí con nosotros y seguro la volveremos a requerir en otros programas. Muchas gracias, es un placer que nos hayan acompañado. Licenciada Claudia Janet Cota Peña, jueza del Juzgado Segundo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Yo soy la licenciada Livia Vázquez, los esperamos con el gusto de siempre el próximo miércoles en Hablemos de Justicia. Licenciada. Muchas gracias, Livia, muchas gracias, licenciada jueza, licenciada Cota, qué gusto tenerla aquí. Gracias a todos ustedes que nos sintonizaron, Radio Escuchas. Recuérdenos que siempre vamos a tener la cita todos los miércoles en punto a las 6:30 de la tarde. Yo soy la licenciada Virginia Rivera y fue un gusto estar con ustedes. Muy buena tarde y hasta la próxima. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.